y escucho tu voz y derramo así mi alma y escucho tu voz. Bueno, vamos a leer. Quiero tomar como base nuevamente un versículo que leíamos hace unos días pasados también en un culto como base. El versículo es Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7. Los versículos 6 y 7 dicen: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bendito el nombre del Señor. Entonces, quiero hacer énfasis en echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ya hemos hablado un poquito, pero hoy quiero hacer énfasis en la ansiedad. ¿Qué es realmente ansiedad? Nosotros rápidamente relacionamos ansiedad con angustia, con alguna aflicción, con algún asunto que nos sea negativo. Pues bien, la ansiedad, hay como una escala de ansiedad, es decir, que puede ir de menos a más. Hay una ansiedad que la sentimos todos, por ejemplo, cuando nos toca hablar en público. Por tranquilo que la persona esté, en el momento en que ya se va a enfrentar al público, hay unos que tenemos mayor ansiedad o sufrimos en ese momento más ansiedad que otros. ¿Cómo se manifiesta esa ansiedad? De pronto como un frío, le da de pronto como que se le aceleran las pulsaciones del corazón, hay ese temor, hay sudoración, uno suda más. Cuando se da cuenta, pues resulta que hasta la camisa moja y de pronto en ocasiones no es tanto por el esfuerzo, sino por el impacto de estar frente a un público. La normal, ¿no? Es dentro de lo normal que a mí me dé ese sustico, esa preocupación y que me haga hasta sudar. Es normal, por ejemplo, ese susto, esa sensación que uno siente cuando va a presentar, por ejemplo, un examen. Y cuando ya le pasan el examen, hay como esa preocupación, ese momento, y como que hay que empezarse a controlar para poder empezar a responder el examen que me acaban de entregar. Entonces, la ansiedad, hay un grado de ansiedad que es normal, que a todas las personas nos da por el impacto de ciertas situaciones que tenemos que enfrentar. El asunto es que dijimos que hay como grados de ansiedad. Entonces, básicamente, cuando es normal, pues ya dijimos, se dan en esas situaciones, pero la ansiedad puede también ser un indicador de una enfermedad, cuando resulta que los sentimientos de la persona se vuelven excesivos y entonces empiezan a interferir con su vida cotidiana. Es decir, que cuando la persona, la ansiedad viene a ser normal porque sientes ese cierto sustico, cierto, como ese dilema de paso: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo me voy a expresar delante de las personas? ¿Cómo voy a responder este examen? Pero cuando esto empieza a bloquearlo, a dañarle como a interferirle su relación con el medio y a interferirle su buena cotidianeidad, entonces ya eso apunta a enfermedad. Entonces empieza a manifestar preocupación y miedo, pero intensos. Esa preocupación y ese miedito, dentro de lo normal, es un grado
de ansiedad manejable. Pero cuando es intenso, cuando esto se vuelve excesivo y continuo ante situaciones cotidianas, entonces empieza a interferir en su vida, es decir, a descontrolar a la persona. Entonces esto puede producirle no solamente una pequeña sensación de acelere en el corazón, sino que le puede llevar a taquicardia, a que la respiración suya sea agitada, a una sudoración ya no tan normal, sino bastante, y a una sensación de atrofiamiento o de cansancio en su cuerpo. Entonces ya es síntomas de algo enfermizo, de algo que le puede dañar su diaria función, es decir, su estado normal. Empieza, ya dijimos, a interferir en su vida cotidiana, a impedirle realizar algunas actividades que usted debería de estar realizando con normalidad. Entonces esa ansiedad, estaba mirando que ya profesionalmente hay clasificación de esa ansiedad. Se habla del trastorno de ansiedad, y el trastorno de ansiedad es un asunto mental que se caracteriza por producir sensaciones de preocupación, de miedo, que vienen a ser tan fuertes que interfieren con las actividades diarias de quien empieza a padecer este grado de ansiedad. Entonces es preocupación, es miedo, y ya empiezan a ser tan fuertes que ya no le dejan desarrollarse bien. Entonces esa la han calificado como ansiedad mental. Es una ansiedad, un trastorno de ansiedad, le llaman así. Los síntomas de estos entonces pueden desde luego incluir, ya dijimos, una preocupación excesiva por algo. Pues ya lo va a descontrolar. También lo puede llevar, y me llamó la atención esto que encontré, que es pensamientos intrusivos. ¿Qué era un pensamiento intrusivo? Según los expertos, los pensamientos intrusivos son aquellos pensamientos no deseados e involuntarios que pueden convertirse en obsesiones y se convierten en algo muy difícil de manejar. También pueden aparecer en forma de ideas desagradables o imágenes que la persona normalmente no quiere ver. Entonces pueden empezar hasta ver cosas, a tener imágenes mentales que lo trastornan. Entonces hay diferentes grados, ya dijimos, de ansiedad. También se habla como el trastorno de ansiedad generalizada. Ese trastorno de ansiedad generalizado pues ya involucra, como su nombre lo indica, pues más asuntos. Y esta ansiedad consiste, bueno, en que empieza a darse este asunto de miedo, de angustia, de aflicción constante, viene a ser constante y fuerte, es decir, aguda, que lógicamente ya interfiere notablemente con las actividades diarias. Entonces ya no puede hacer el alimento, ya no puede desenvolverse en su trabajo, ya le quita el sueño, ya, bueno, ya le hace una cantidad de daños a la persona. Y los síntomas se dicen que pueden ser o pueden incluir dentro de los síntomas esa preocupación excesiva, miedo, un miedo severo y un estrés emocional terrible. También se habla de la fobia social, que hace parte de un grado de ansiedad. Este trastorno se dice que se manifiesta como un trastorno mental crónico en el que las interacciones sociales le causan
una ansiedad irracional, miedo, incomodidad, sale irritado por cualquier cosa, ya empieza a dañarle como el poderse relacionar con las demás personas. Dentro de los síntomas se dice que es una palpitación fuerte del corazón, es decir, tirando a taquicardia, es miedo exagerado, es depresión, y entonces lógicamente este trastorno de ansiedad le puede llevar incluso a pensamientos suicidas, a esconderse o a querer desaparecer. He querido hacer mención de esto porque la situación que vivimos puede llevarnos a una ansiedad, ya no la normal, sino a un grado de ansiedad que nos pueda perjudicar y que también nos ayude o nos lleve a perjudicar a otros. Ahora, cuando la estadía en casa, pues fue como un cambio repentino de nuestro diario vivir, a muchas familias les está produciendo problemas serios. Y entonces él le echa culpa a ella y ella le echa culpa a él. El muchacho le echa culpa a la mamá le echa culpa al muchacho, y entonces se genera un ambiente incómodo en los hogares. Pueden haber padres de familia incómodos que ya no los toleran en la casa, sus hijos, su esposa, o puede ser la esposa porque no estaba acostumbrada a tener a los hijos todos los días y todo el día, y que ya su esposo tampoco salga al trabajo y que tenga que estar ahí, tampoco era costumbre que estuviera todo el día y todos los días. El esposo también pues no está acostumbrado a estar encerrado en una casa. Entonces todo esto es como un buen terreno donde la ansiedad, esa ansiedad normal, venga a tener grados muy perjudiciales para nuestra vida y desde luego para nuestra familia, para las personas con quienes compartimos a diario. Entonces, quiero con esto que analicemos el comportamiento que hemos venido teniendo en los últimos días. ¿Por qué no analizamos si nuestros comportamientos han venido teniendo cambios? La idea es que si identificamos que realmente han habido cambios en nuestro comportamiento, pues tenemos que ponerle cuidado. Es decir, no tomemos esto como normal, porque si creemos que la culpa la tiene el otro, entonces no vamos a arreglar nada. No vamos a acudir donde realmente debemos acudir para poder ser libres, ser sanos de la ansiedad. Bendito el nombre del Señor. Yo creo que esta es la razón. En estos días hablábamos de la crisis, pero es que las crisis, eso llevan a producir ansiedad. Y entonces parece ser que esta situación se nos está volviendo crítica al no poder salir, al tener que estar siempre allí. A la esposa se le está volviendo crítico el asunto de que todo le toque hacer. Al esposo, por no estar acostumbrado de pronto a ayudar a los quehaceres de la casa, también se le vuelve crítico el asunto porque no está acostumbrado, y eso no quiere decir que no lo podamos aprender o que no podamos acostumbrarnos, sino que si yo no me doy por entendido de que el problema no lo tiene el otro, sino que puede estar en mí, entonces no podemos arreglar nada. Bendito el nombre del Señor. Entonces, lo primero que yo quiero invitarle esta noche a que usted haga es a que consideremos, como dijera Pablo a los Efesios en el capítulo 5,
les dice: mirad con diligencia cómo andéis. Yo quiero aplicarlo a la situación que estamos viviendo dentro del hogar en nuestros días. Es decir, miremos si mi comportamiento ha venido cambiando, porque resulta que el estrés, que hace parte que es uno de los síntomas de la ansiedad, lleva a la persona a subir la voz fácilmente, a volverse muy irritable, a que no le guste lo que le sirven en la casa, a que no admita que le digan nada, a que responda de una manera agresiva. Y esto lo puede estar viviendo el esposo, lo puede estar viviendo la mamá, es decir, la esposa, la ama de casa. Esas reacciones las pueden estar teniendo los muchachos, los adolescentes, o la pueden estar teniendo los niños. Entonces, identifiquemos en qué grado está nuestra ansiedad. Entendamos que si yo he venido subiendo más la voz, si he venido reclamando de una manera más agresiva, pues el problema de pronto no lo tiene tanto la otra persona, sino que yo tengo que ver qué me está pasando. A veces en el hogar, yo he dicho siempre que lamentablemente en el núcleo familiar es donde salen las peores cosas nuestras, y es donde nos desquitamos de las situaciones que vivimos afuera. Entonces no es posible que un hecho externo a nosotros nos vaya a dañar la relación familiar. Pueden haber esposas deseando ya no continuar más. Es más, eso escuchábamos en las noticias hace unos días, que la intención de divorcio empieza a aumentarse en estos días de cuarentena. ¿Cómo es posible que un asunto externo a nosotros, que nos lleva a refugiarnos en casa, vaya a ser el causal para que empiece la gente a pensar en divorciarse? Es decir, a deshacer el matrimonio, a acabar con algo que se ha construido en tiempo, que se le ha invertido a esa familia, que a esa relación se le ha invertido tiempo, se le han invertido muchas cosas. Entonces, si somos coherentes, si lo hacemos con la ayuda de Dios, con entendimiento, y analizamos cómo me estoy comportando, siendo diligentes en mirar cómo estamos andando hoy, qué clase de trato le estoy dando yo a mis hijos, qué clase de trato le doy a mi esposa, qué clase de trato le da la esposa al esposo, o los hijos a la mamá, o la mamá a los hijos. Entonces no se trata de empezar a señalar a ver a quién encontramos como culpable. Se trata de considerar nuestros actos, de ver que esta situación que nos vino de sorpresa nos va a llevar a tener ansiedad. Y ya dijimos que hay un grado de ansiedad que es normal. Esa ansiedad que usted sentía antes cuando no teníamos que estar en cuarentena, puede ser que era un grado normal. Pero si ahora te estás volviendo más agresivo, más respondón, si estás, estás contrario a las indicaciones que se le dan en casa, pues entonces hay algo que analizar. Y lo que yo quiero en esta noche es que seamos, con la ayuda del Señor, inteligentes y consideremos cómo he venido yo, si estoy normal, si no me he alterado de genio, si
mi relación familiar sigue estando estable como venía, pues gloria a Dios por ello. Pero si en alguno del núcleo familiar empieza a alterarse en esos comportamientos, pongámosle cuidado. No tomemos esto como tan normal o como tan deportivo, porque nos puede hacer mucho daño. Es que hay personas que la ansiedad los ha llevado a tirarse de un puente, los ha llevado a acabar con su vida y a acabar con la vida de la familia, los ha llevado a un divorcio, a una ruptura de una relación que se ha construido durante años. Entonces, el llamado que quiero hacer esta noche es a considerar cuál es el grado de ansiedad mío, en qué condiciones estoy, cuál es entonces mi comportamiento, cómo estoy funcionando. Y entonces la idea es que ya no señalemos a otros, sino que veamos cómo arreglamos nuestro asunto. La Biblia, la palabra del Señor, nos muestra una forma específica de arreglar ese problema. Puede ser que ya tenga un alto grado y que sea ya categorizado como enfermedad. Y esa alternativa que la palabra del Señor nos da es que esa ansiedad debemos entregarla al Señor. Dice, poniendo toda vuestra ansiedad sobre Él. Así que no vamos a poner solamente una parte de nuestra ansiedad, porque es que una parte de nuestra ansiedad puede ser el asunto económico, que se me está acabando el arroz, que no hay cómo salir, que no tengo, y entonces ponemos a los hombros del Señor o a los pies del Señor eso. Señor, tú me vas a proveer, y confiamos en eso, sí, pero mi alteración de genio, ¿dónde la dejo? Mis palabras en ocasiones feas que están saliendo de mi boca, mi forma altanera de responder, no puedo dejarla de lado. Así que lo que el Señor indica es: traigamos toda nuestra ansiedad a los pies del Señor. Todo lo que esté generando una intervención en nuestra función diaria, en nuestra vida cotidiana, tenemos que ponerla a los pies del Señor. Claro, hay profesionales que también le van a ayudar, pero esta noche yo no quiero hablar tanto de los profesionales, que desde luego son una bendición y que le ayudarán a alguna persona, que claro que sí, pero es que hoy trato de mostrarle al que es todopoderoso y puede darle la vuelta a esa situación en un momento, el que puede poner paz en el corazón del hombre en un momento, el que puede romper la cadena de lo que sea en un instante, el que puede cambiar el rumbo de la situación de un hogar, de una familia, de una persona en un momento, y ese es el Señor Jesús. Entonces el apóstol Pedro dice: debemos de procurar echar toda nuestra ansiedad sobre Él. El breve comentario que hago al principio es para que nos ayude a identificar si es que nuestra ansiedad ha pasado de normal a ser categorizada de alguna manera como enfermedad. Cuando ya me vuelvo tan intenso que daño la armonía de la casa, eso ya no es normal. Cuando contesto tan agresivo en todo momento, prácticamente a todo momento, cuando me vuelvo tan irritable, cuando me irrito por todo, cuando grito por todo, cuando contesto mal, cuando recibo mal las cosas, cuando veo, puede ser que alguien empieza a ver, como ya dijimos, que en un grado de ansiedad empieza a ver hasta imágenes y a ser como atraído a hacer cosas que no debe hacer. Puede ser que este encierro a alguien le esté llevando a pensar como en el suicidio, como en tanto desespero que ya como que quiere cortar con esta situación. Entonces ese breve comentario anterior, lo que quiero que hagamos con ello es consideremos, pongámonos como frente al espejo y consideremos hasta dónde estoy siendo alterado por las circunstancias que estoy viviendo.
Y entonces yo quiero darle como unos tips para que podamos devolver eso de grave a normal. Es decir, que haya una obra especial y que pueda hacer darle la vuelta a eso que está ya perjudicándome a mí y mediante ello perjudicando a otros. ¿Qué tanto tiempo dedicamos a leer la palabra de Dios? De pronto esto no es rutina, leer la palabra del Señor, pero qué bueno que leamos más la palabra del Señor, que la escuchemos más, que si hay tristeza, la Biblia dice que el que esté triste haga oración, trate de hablarle al Señor, de hablar con Él. Que si hay un momento de gozo, se canten alabanzas. Mire, para poder echar nuestra ansiedad sobre el Señor, yo recuerdo hace algunos días a la congregación le hablaba de que era necesario, si yo llevo una carga, yo tengo que acercarme bastante donde yo voy a echar mi carga. Yo no puedo agarrar un bulto de 4 arrobas, ni de una arroba siquiera, y decir que a una distancia considerable se la voy a entregar a otro, a menos que tenga mucha fuerza, pero se le va a complicar. No la estaría echando sobre él, la estaría tirando sobre él. Pero cuando la Biblia habla de echarlo sobre Jesús, eso me implica, eso me exige acercamiento. Entonces puede ser que la distancia que tenemos al Señor Jesús, porque dejamos de sentir la presencia del Señor, porque estábamos tan acostumbrados a que solo se sentía la presencia de Dios en el culto, porque estábamos como, cierto, como que ese era el pensamiento mío como creyente, que yo vivo allá y es también pues como ocasión para aclarar algo de lo cual pues no comparto ya hace bastante tiempo, y es que usted y yo tengamos dos clases de vidas. Nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que la vida normal, la vida humana, la vida diaria es una y la vida espiritual es otra. A veces resultamos orando por la vida espiritual. ¿Y qué es la vida espiritual? Entonces la vida espiritual no es una cosa y la vida tradicional, la vida cotidiana no es otra cosa. Lo que pasa es que usted es espiritual donde quiera que sea, al menos debe serlo. Y ser espiritual no es estar orando en todo momento, es que su vida refleje a Cristo. Entonces no tenemos una vida espiritual y una vida como cotidiana del diario vivir. No, nosotros tenemos una sola vida. Antes no éramos de Cristo, ahora somos de Cristo. Antes nuestra vida no estaba unida al Señor, ahora sí está unida al Señor. Y la Biblia dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Entonces usted tiene una vida espiritual diariamente, donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Así que usted tiene allá donde está en su casa una vida espiritual. No es que una vida humana y una vida espiritual, no, usted es espiritual porque ha aceptado la palabra del Señor, que es espíritu y es vida. Entonces cuando separamos lo espiritual de lo humano, eso nos da pie para tener esa angustia por no podernos reunir en el culto, porque es que allí era donde yo sentía la presencia de Dios y donde se fortalecía mi vida espiritual. ¿Cómo así? ¿Cuál vida? No tenemos dos vidas, tenemos una sola vida. Ahora somos espirituales. Mire lo que Pablo menciona con respecto a esto. Dice que el carnal juzga las cosas carnalmente, humanamente, pero el espiritual, no el que ahora tiene vida carnal y vida espiritual, no, el que dejó de ser carnal y ahora es un hombre espiritual. Entonces no tenemos dos cosas, no vivimos dos cosas.
Usted donde quiera que esté es espiritual. No, que es que estoy trabajando y aquí no soy espiritual. ¿Cómo que no? Si es un cristiano el que está trabajando allí. Entonces no tenemos. Entonces esa disyuntiva en la vida es la que nos hace pensar que hay ciertos momentos en los cuales yo sí me puedo acercar al Señor, pero que en otros momentos como que estoy lejos. No, así no es. Gloria al nombre del Señor. Así que allí donde estás, allí en tu casa, allí haciendo el almuerzo, tú eres una mujer espiritual. No es que una es la que está haciendo la comida y cuando sale y puede orar, entonces sí tiene vida espiritual. No, allí en tu casa, jovencito, allí en tu casa eres un joven que es de Cristo y por lo tanto eres un cristiano, eres un hombre espiritual. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Por algo el Señor dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es gente espiritual, pero viviendo en un mundo natural. Pero no es que el hombre tenga entonces una vida natural y a ratos una vida espiritual. No es así. Gloria al nombre del Señor. Entonces acerquémonos al Señor más. Cuando digo acerquémonos es porque a veces sentimos distancia. No nos dejemos angustiar y entendamos que si tratamos bien a las personas que no son de nuestra familia, ¿por qué vamos a tratar mal a los de nuestra familia? ¿Por qué usted como esposo no trataría mal a una hermana de la congregación o a una señora que no es de la congregación, aunque le ofenda en algún momento? De pronto se cambiará el rostro, de pronto sí le hablará con seriedad, pero no la maltrata como a veces el esposo es capaz de maltratar a la esposa. No usará las palabras que a veces allá en la casa sí usa. Y a veces la esposa es la que a veces es agresiva y levanta la voz y maltrata con palabras hasta feas, hasta deshonestas. El muchacho, el adolescente, el jovencito, el que está en la casa, a una persona que no sea su mamá, que no sea su papá, no le hablaría como le habla a su papá. ¿Por qué hacemos esa diferencia? Cuando deberíamos de tratarnos mejor dentro de la casa. Entonces lo que quiero esta noche es que identifiquemos qué se está alterando en nosotros. Y sea lo que fuere, tenemos un lugar donde llevar la carga. Acerquémonos al Señor. ¿Cómo nos acercamos? Oremos un poco más. Leamos la palabra un poco más. Cantemos más. Alabanzas para el Señor, ¿no? Porque si le digo cantemos y usted se pone a cantar algo que no glorifica al Señor, eso no lo va a acercar al Señor. Pero cantemos más para Dios. Leamos más la palabra del Señor. Compartamos más un audio de la palabra del Señor. Hablemos más con el Señor. Invoquemos más el nombre de Jesús. Acerquémonos a Él, que si podemos acercarnos, podemos descargar toda esa ansiedad sobre Él y Él tiene cuidado de nosotros. Eso quiere decir que Él puede darnos paz, Él puede darnos tranquilidad, Él puede darnos el entendimiento suficiente para ver que no debo de continuar expresando las palabras que expreso en mi familia. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe? La palabra del Señor dice que si nosotros procuramos acercarnos a Dios, Él se acercará a nosotros. Usted hace un poquito y Dios hace un pocote. Es decir, usted da un paso, Dios da 10. Dios quiere tenerte cerca, a distancia que tú te puedas descargar en Él, a distancia que yo le pueda entregar toda mi ansiedad. Y ansiedad no es ese, ya dijimos, no es ese sustico, esa cosita pequeña, no, puede ser grave, pero el Señor la recibe, no importa el grado de ansiedad que te esté acosando, que te esté perjudicando, Él carga esa ansiedad y te da paz. Alabanzas al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor Jesús. Mire, identifica los síntomas y entiende si hay algo que te está perjudicando y deja de señalar a otro
y arrodíllate, acércate al Señor, hablemos con Él, invoquemos su nombre y Él va a poder cambiar nuestra ansiedad. Nos va a dar paz. Él le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Él da una paz que llena el corazón, da una paz que hace que los demás, los que estén a nuestro alrededor, puedan sentir que tenemos la paz de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Por favor, allí en tu casa considera, y cuando digo considera no estoy diciendo solo al papá, solo a la mamá, no, los hijos, los muchachos, los niños. Mire, consideremos si vemos que algo se está alterando, ya dijimos, en nuestros comportamientos, en nuestra forma de responder, en nuestra forma de tratarnos, en nuestra forma de señalar a los demás y culpar a los otros. Si eso ha crecido en mí, yo creo que el malo es el otro, puede ser que el mal esté en mí. Entonces, acerquémonos al Señor, que Él se acercará a vosotros. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Dios quiere que tengamos una buena convivencia. Dios nos reunió en casa para que tengamos una experiencia bonita. No es para que pensemos en divorcio, en abandono, en acabar con todo. Estoy convencido que para eso Dios no ha permitido esto. Por el contrario, es para que esos lazos de amor, de pareja sean más fuertes, para que esos lazos con sus hijos vuelvan a ser fuertes, porque a veces es cada quien por su lado. Esto nos ha dado una oportunidad para compartir más. Aprovechemos que Dios nos dé sabiduría y que nuestro compartir sea para crecimiento, sea para beneficio, sea para bendición y para la gloria y honra del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo quiero orar en esta noche para que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría. Mire, si alguien carece de sabiduría, la palabra del Señor dice: pídala a Dios, que Él la va a dar en abundancia. Si carecemos de sabiduría, Dios es sabiduría, y si nos acercamos a Él vamos a tener la suficiente sabiduría para sortear las situaciones que se nos presenten. Así que vamos a invocar el nombre de Jesús. Le vamos a decir al Señor que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos permita acercarnos más y que podamos descargar toda nuestra ansiedad sobre Él, ya que Él ha prometido tener cuidado de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu fidelidad y por tu gran misericordia. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por el consejo que has traído a nosotros en esta noche. Yo te ruego, Señor Jesús, que bendigas a mis hermanos, que bendigas las familias que se han conectado esta noche y que nos des sabiduría, que terminemos el culto y que empecemos a considerar qué hay en nosotros, qué necesitamos cambiar, qué necesitamos botar de nosotros, a dónde tenemos que entregar esa ansiedad. Oh Dios, que nuestra decisión sea depositarla en ti, en el nombre de Jesús. Glorifícate en cada familia, en cada pareja. Señor, por favor, ayuda a cada familia. En el nombre de Jesús, glorifícate. Señor, danos sabiduría para tratarnos mejor. Danos sabiduría, Señor, para amarnos más. Danos sabiduría para expresar lo que sentimos de amor a nuestra familia. Oh, en el nombre de Jesús, glorifícate en cada oyente, en cada hermano, en cada persona que puede oír estas palabras en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesús.